El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, y nada me faltará, nada me faltará, no, 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 nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada nunca me faltará. Muy bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a nuestra nueva reunión con temas para el hogar. Yo espero que la semana vaya bien, que la familia esté bien y en medio de las situaciones, pues con ánimo y con fe en el Señor para las luchas necesarias, ¿verdad? Esta noche vamos a tener un tema relacionado con el trabajo y le he puesto la satisfacción del trabajo. Y vamos a basarnos en el Salmo 128, en los primeros 4 versículos, donde nos hablan de eso en parte, porque la palabra del Señor tiene muchas
riqueza, muchos mensajes, pero vamos a hablar de eso, que es tan importante. Antes de leer la palabra del Señor, quisiera hacerle una pregunta. Yo recuerdo que hace muchos años, había una canción, no me acuerdo de qué nacionalidad era, pero era hispana la canción, no sé si era mexicana o han sido tan ricos en música secular, ¿verdad? Y esta canción se llamaba A mí me llaman el negrito del batey. Y dentro de la canción decía, porque el trabajo para mí es un enemigo. Yo el trabajar se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Hasta poético, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? ¿Piensa usted que el trabajo es un castigo? ¿O será el trabajo una oportunidad de dignificación, de satisfacción? ¿Qué dice usted? Bueno, pues ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y vamos a leer el Salmo 128, del 1 al 4. Dice aquí, hablando más que todo para el varón, pero menciona a la mujer y menciona a los hijos. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bueno, entonces vamos a orar para que el Señor nos dé el entendimiento y que nos dé una mente dispuesta, un corazón abierto para meditar esta palabra. Yo sé que usted tiene sus opiniones, sus convicciones, que son muy importantes y tal vez más que todo su testimonio. Yo sé que a la mayoría, por la gracia de Dios, de nosotros, nos gusta el trabajo y nos gusta lo que hacemos, nos gozamos con eso. Y el Señor en su misericordia nos permite que a través de eso generemos lo que se necesita en la casa. Aquí dice bienaventurado el varón, pero también reconocemos que hay muchas mujeres que así les tocó, así decidieron su vida, o ya sea que les vino el infortunio y se quedaron viudas, o bien que fueron abandonadas, y entonces hacen de papá y mamá, con toda decencia, con toda honradez, y que son dignas de admiración. Y también hay hombres que les toca ser de papá y mamá, gracias a Dios, y dignamente, ¿verdad? Pues mire, también podemos decir que lamentamos tanto que hayan lugares en la tierra, en Latinoamérica, en las Islas del Mar, en otros continentes donde hay tanta necesidad, donde hay faltas de fuentes de trabajo, donde las tierras son estériles y no hay forma de cultivo o el cultivo suficiente, y entonces sí pasan penas. Pero con todo y eso, las luchas de la mayoría en la humanidad, de los 7,000, 8,000 millones de habitantes que hay sobre el planeta, luchamos todos para conseguir el alimento, para conseguir lo que se necesita en la casa. Y eso se genera a través del trabajo. Así que el trabajo no es ningún enemigo, ¿verdad? Es una satisfacción, es una oportunidad que Dios nos da y que así lo determinó Él desde el principio. Salmo 128 del 1 al 4, otra vez. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Te damos gracias, bendito Señor, por tu amor para nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tus cuidados. Nosotros entendemos y declaramos, Señor, que la aridez de muchas partes de la tierra no es una responsabilidad tuya, es una responsabilidad nuestra, Señor, y de los enemigos espirituales que engañan a tanta vida y que la sucumben en situaciones difíciles, Señor. Pero tú hiciste una tierra maravillosa que produce y produce lo que se le siembra, aguas preciosas llenas de vida para que nadie pase hambre. Lamentamos tanto que por la desobediencia a ti, por la ignorancia de
hacia ti, Señor, la rebeldía. Ocurren cosas en esta tierra, pero gracias porque hay familias, sociedades, incluso naciones de corazón noble y caritativo que envían embarques y ayudas para aquellos que están sufriendo el hambre. Pero te damos gracias que nos permites meditar y que seamos siempre entendidos y agradecidos con lo que tú nos das, Señor, porque bastante es, la gloria es tuya por tu fidelidad. Perdona nuestras ingratitudes, nuestros pecados, nuestras iniquidades y ayúdanos a seguir entendiendo, Señor, lo que tú quieres que entendamos, especialmente con la luz de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias en esta hora. Amén. Que sean benditos todos cuantos están ahí o los que visiten esta plataforma en el momento en que les sea posible. Comentemos esto. Es ideal que el varón llegue al matrimonio ya con una profesión alcanzada o con un oficio aprendido, o ambos. Es muy importante. Un empresario muy destacado que no tuvo la facilidad de estudiar, pero el Señor le dio la sabiduría, le dio el ánimo, le dio el carácter disciplinado y lo demás, para que juntamente con su esposa comenzaron un trabajito artesanal en su casa y se volvió un empresario bastante destacado. Y él me decía, mire pastor, siempre hay que decirle a la gente que ponga a estudiar a los hijos, pero a la par de eso me decía que aprendan un oficio. Si tienen algún problema con el estudio, el oficio lo saca adelante, ¿verdad? O si pueden estudiar, pues idealmente mejorar para alcanzar mejores niveles, mejores accesos a las fuentes de generación. Es pues muy importante. Hoy lo que vemos en muchos casos es un poco lamentable. Muchos apresuran la vida y la verdad es que no vamos a acusar a ninguno porque muchos tal vez lo hemos hecho. Apresuramos la vida, resultamos ya con compromisos y responsabilidades fuertes cuando todavía no estábamos preparados. Ni habíamos cerrado carrera, ni habíamos aprendido bien un oficio, y ya de pronto nos vemos tal vez obligados o moral o familiar o legalmente para contraer matrimonio o tener una responsabilidad, y ahí vamos a ver cómo nos va. Y en algunos casos de los más destacados, diríamos, hay quienes reconocen eso, saben que apresuraron su vida y entonces ya están en la responsabilidad y entonces le hacen frente a la responsabilidad, no hay problema. Y entonces lo que hacen es trabajar de día y estudiar de noche, o trabajar en la semana y estudiar el fin de semana para mejorar su nivel de conocimiento y sí cerrar alguna carrera, algo que le permita mejores fuentes, mejores accesos a los beneficios, ¿verdad? Le digo que por lo menos en nuestro país, quizás es una intimidad, pero es una realidad y entonces no se puede negar. Hay muchas causas por las cuales las familias se disuelven, los matrimonios se rompen, y 3 son las razones principales por las cuales estas cosas ocurren. Primero, pues, apresuraron la vida y entonces no estaban maduros en su carácter, en su moral o lo que sea, y entonces hay 3, como le digo, 3 motivos principales por los cuales los matrimonios fracasan, o eso es la estadística que tenemos hasta el momento. Uno es la infidelidad, y no vamos a discutir mucho eso, pues es parte de la inmadurez, de la inseguridad, de la falta de temor de Dios, en la que pues no se respeta aquel pacto, aquel vínculo tan especial que es el matrimonio, o la unión que muchos optan, una unión simplemente, una convivencia simplemente, pero aún ahí no se respeta. Y ya sea de un lado o del otro, ocurre infidelidad en algún momento, quizá por inconformidad de las situaciones, quizá por otras razones. Pero otro de los motivos por los cuales fracasan muchos matrimonios es la violencia. La violencia, bueno, lo que pasa es que uno durante el cortejo, durante el noviazgo, pues saca lo mejor que uno puede sacar. Uno es amable, respetuoso, servicial, gracioso, uno es,
pero ya después, ya uno saca realmente lo que uno es, ya estando con su pareja. Y entonces de ahí viene muchas veces la violencia. Pero la tercera causa, y es de la que estamos hablando hoy, es que muchos matrimonios fracasan y hogares se disuelven porque hubo falta de cumplimiento responsable en el hogar. En muchos casos de parte del hombre y en otros casos también de la mujer, que no estuvo a la altura de las necesidades en la casa. Pero le repito, el trabajo no es un castigo. La palabra del Señor establece que el sostén del hogar era mediante el trabajo y le dio esta responsabilidad y este privilegio al varón. Le dijo al varón allá en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 19, le dijo: con el sudor de tu rostro sacarás el pan de la tierra. O sea, es al hombre al que le corresponde principalmente, ¿verdad?, esta satisfacción y el cumplimiento de este deber importante para el hogar. Pero dice la palabra del Señor aquí en otro pasaje en Eclesiastés 2 y versículo 24, dice, esto fue escrito por el sabio Salomón, el hombre más rico de toda la historia, después de nuestro Dios y Señor, un hombre muy sabio, y sin embargo, pues hizo cosas que no debía haber hecho, ustedes ya las ha de saber. Pero dice él, dentro de lo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Eclesiastés 2:24, dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Cuando dice coma y beba, no está hablando de beber licor, está hablando de comer lo sólido y de beber lo líquido, ¿verdad? Y dice que esto es una gran satisfacción. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. No hay pan tan dulce como el pan ganado con el esfuerzo de las manos. Bueno, tenemos que ser equilibrados, tenemos que y entender esto. Tampoco se debe de extremar el trabajo, porque hay muchos que sí se dedican al trabajo y más trabajo y más trabajo, y le resultan dando demasiado trabajo a esta maquinita que es una maquinita preciosa, perfecta, hermosa, hecha por Dios, asombrosa. Usted lo puede comprobar, usted lo puede confirmar, porque cuántas especialidades médicas hay para diferentes órganos del cuerpo. Para los ojos una especialidad, para los dientes una especialidad, para los nervios una especialidad, para los músculos una especialidad, para los huesos otra especialidad, bueno, para los órganos internos hay tantas especialidades, todo para atender al cuerpo que Dios hizo. Y el hombre todavía no logra entender todos los misterios del cuerpo, que es una maravilla. Y entonces muchas veces se le da pues demasiado trabajo al cuerpo, eso hay que tener cuidado. Es bueno trabajar, es bueno esforzarse, pero si uno se pone a trabajar más de la cuenta solo para estar al día con las exigencias de la sociedad o solamente por estar a la moda, entonces eso es perjudicial o en algunos casos por aparentar un nivel que realmente no se tiene. Y hay quienes lo hacen, trabajan y trabajan y trabajan, y entonces es para que tengan un nivel o la apariencia de un nivel que tal vez no es real en su familia. Y hay quienes pues trabajan mucho porque se endeudaron con necesidades creadas, porque resulta de que el vecino compró esto y yo también lo quiero. Resulta que entré a un lugar y vi otra cosa y qué bonito, y entonces yo también lo quiero. Una alfombra así, un electrodoméstico así, unos muebles así, una lámpara. Y entonces uno resulta creando necesidades que no tiene. Y otros también que resultan endeudados porque resultaron siendo fiadores de alguien para un crédito y que luego los dejaron, como se dice por ahí, embarcados en la deuda. Y la propia palabra de Dios dice que no debemos de servir de fiadores, porque el que sirve de fiador esclaviza su alma con la otra persona. Yo sé que esa es una exigencia de
de bancos, de financieras, de comercios que piden una garantía a un fiador. Y bueno, pues en algunos casos, como la adquisición de un bien inmueble, por ejemplo, pues es necesario, pero qué compromiso ser fiadores, a no ser que sea con mucha confianza, con la dirección de Dios, lo que sea para que no vengan problemas que nos lleven al endeudamiento, al afán, a la pena o hasta la prisión por causa de una mala decisión. Aquí en el Salmo 127, donde estoy, estamos en el 128, ¿se recuerda? Entonces aquí en el Salmo 127 y versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan con dolores. O sea que el trabajo no tiene que ser excesivo y no tiene que ser por compromisos que no son realmente necesarios. Y tampoco el cristiano, hablemos de los cristianos porque ocurren cosas que nosotros conocemos y que hay en tantas sociedades, pero hay muchos que se agencian dinero, se agencian recursos a través de actividades deshonestas o ilícitas, a través de hurtos o robos o ataques a mano armada o estafas o cosas por el estilo. Y le mencioné hurtos o robos porque usted sabe que hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? El robo es tomar lo ajeno por la fuerza, así resumido. Y el hurto es tomar lo ajeno sin fuerza. Y entonces resulta de que muchas veces, aún como cristianos, nos descuidamos en eso. En el trabajo tenemos la tentación, tal vez inconsciente, de practicar el hurto. Cuando hurtamos tiempo llegando tarde, por ejemplo. Cuando hurtamos alguna cosita del uso de nuestro trabajo y nos la llevamos, creyendo que no, esto no le sirve al dueño, esto no hay problema, yo me lo llevo. Entonces, no, el cristiano, por ejemplo, no debe de agenciarse fondos de esa manera, sino que trabajando honradamente. Pues unos tenemos pocos, otros quizá tenemos suficientes ingresos como resultado de nuestros esfuerzos, pero sea más o sea menos, debemos de procurar y esforzarnos por no violar el principio que muchos violan, o que muchos también hemos caído en eso, y es gastar más de lo que ingresamos. Eso es algo que se tiene de práctica muchos. Entonces, por esa razón, porque muchas familias descuidan ese aspecto, entonces viven permanentemente endeudadas. Y cuando uno está endeudado, pues de repente le llegan necesidades que son importantes o urgentes y uno no tiene los recursos y peor, está endeudado. Entonces, por esa razón, el principio es no gastar más de lo que yo puedo generar. Ese es un principio que hay que tener. Al contrario, si es posible, yo debo procurar ahorrar un poquito para las emergencias y para los imprevistos, ¿verdad? Ese es un aspecto de la administración de los recursos que es muy, muy importante. Hablemos un poquito de la mujer. Pues, por lo menos en el Código Civil de nuestra Constitución, las leyes autorizan a que la mujer pueda tener un trabajo. Si son pareja, si son esposos, entonces si el esposo trabaja, pero ella también quiere trabajar o ve que se necesita que se trabaje, pues entonces tiene que ser con mutua conveniencia, mutuo acuerdo, en donde sí destaca la ley que dice que la mujer incluso hasta debe de conseguir un trabajo, es cuando el esposo tiene alguna incapacidad, alguna enfermedad, y entonces la mujer puede apoyar al esposo con un trabajo temporal o parcial, si es que se consigue, ¿verdad? Pero que sea de mutuo acuerdo, porque muchas veces eso trae problemas también en la pareja. Si es que se trata de cumplir algún compromiso que excede la capacidad de la pareja, entonces la mujer puede cooperar en eso. O como le digo, si el esposo no se da abasto por alguna razón fuerte, entonces está bien. Y de hecho, pues hay hoy el sistema que es una situación que tal vez no es lo más conveniente, pero hoy el sistema exige que el hombre y la mujer trabajen, si hay pareja, pues, si hay esposo y esposa, y los dos trabajan. Y entonces los hijos
al cuidado de alguien. Y muchas veces los hijos pequeños al cuidado de alguien. Eso quiere decir apresuraron la vida. Quiere decir apresuramos la vida. No estábamos listos. Teníamos que tener una solidez para darle a los hijos una base fuerte, que estén ellos bajo el cuidado que deben estar. Porque no solo se trata del cuidado, se trata del amor, se trata de la educación, se trata de la inspiración, se trata de la instrucción. Y muchas veces hay niños que aprenden modales y cosas que no deben aprender, porque las escuchan de quienes les cuidan. Si es que quien les cuida es una persona, o si es que quien les cuida es un aparato, como que se llama televisor, o que se llame un dispositivo. Hay muchos que están al cuidado de eso, porque los padres, por estar ya sea trabajando mucho o entretenidos mucho en otras cosas, entonces le dan al niño el dispositivo para que no moleste. Y entonces el niño resulta afectado en su corazoncito, que le va a causar problemas en el transcurso de la vida. Pero hablando todavía de la mujer, tanto las casadas como las viudas o las separadas, las que son madres solteras, pueden trabajar, sí, pero también pueden emprender, y hay muchas que lo hacen. Desde su casa son emprendedoras, son creativas y empiezan a generar recursos para atender las necesidades del hogar. En el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 28, se habla de la mujer sabia, de la mujer prudente, de la mujer admirable. Ahí, Proverbios 31, muchas damas, especialmente cristianas, conocen esto, que es importante que la mujer sea creativa, sea esforzada, sea honrada, sea hábil, y muchas lo son y lo hacen para comerciar o para inventar incluso, y todas las características muy bonitas que habla en Proverbios 31, que muchos dicen que estas fueron palabras de Salomón hablando de su mamá, que era Betsabé, su mamá. Él hablaba de ella, mejor mujer virtuosa, decía él, ¿quién la hallará? Tú sobrepasas, le decía a su mamá, las perlas preciosas, tú sobrepasas lo de muchas. Y luego describe que se levanta de noche para ver que sus hijos estén bien cubiertos, que madruga para comenzar a generar los alimentos, que incluso tiene habilidades comerciales para comprar un bien y poder negociar con y cosas así que pueden hacer las mujeres con la ayuda de Dios. Por la cuenta propia muchas veces uno falla, pero con la ayuda de Dios es posible hacer cosas así. Así que mediante pues el trabajo honrado y la bendición de Dios, podemos sacar adelante nuestras responsabilidades, la gracia del Señor, ¿verdad? Incluso podemos ser buenos mayordomos en la obra del Señor. Y eso no es una cosa pastoral, eso es una cosa de Dios. Dice la palabra del Señor aquí en Proverbios capítulo 3, versículos el 9 y 10, muy conocido, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, honra al Señor con las primicias de tus bienes. No te olvides de quién te da la vida, no te olvides de quién te facilita la creatividad, la energía, la salud, el que te abre puertas. No olvidemos eso, para cooperar con su santa obra, que de todas maneras tiene promesa. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, con lo primero de todos tus frutos, no con lo que sobra, sino con lo primero, como una ofrenda, como una siembra, como una muestra de amor y de gratitud y una muestra de fe, y resulta siendo como una semilla que se siembra. Y incluso dice en Corintios, dice, y el que siembra escasamente, escasamente cosecha. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosecha. Y entonces se puede contribuir en la obra del Señor. Y más, también se puede ser generosos con la gente necesitada, en medio de la posibilidad. Y la mayoría, y yo creo que tenemos el testimonio de que
no es tan complicado dar un vaso con agua a alguien que lo necesita. Pero, ¿sabe lo que dice otra vez Salomón, lleno del Espíritu Santo? Dice en Eclesiastés, yo lo tengo aquí en Proverbios, en Eclesiastés capítulo 11, dice él, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y cuando dice aguas, eso si se toma literal no resulta gracioso, no, pero esto quiere decir, echa tu pan, o sea, comparte lo que tienes sobre las aguas. Aguas son símbolo de multitud. Y dice, porque después de muchos días lo hallarás. El compartir es también como sembrar, pero no se hace con el interés que se hace en muchos casos, ¿verdad? Las maquinitas que se les llama traganíqueles o no sé cómo se le llamará en otros lados. Uno echa ahí para ver qué sale, o compra un billete de la lotería para ver qué se gana. No, aquí está hablando la palabra del Señor está hablando del trabajo, está hablando de los recursos que Dios provee. Él no dijo en Génesis, no le dijo a Adán, con el sudor de tu suerte ganarás tu pan. No, le dijo con el sudor de tu rostro, con tu sudor del trabajo. La suerte no, los juegos de azar no son de Dios. Pero aquí dice en Eclesiastés 11, versículo 2 también dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. O sea, comparte. Si tú tienes tu trabajo, si generas, si tienes tu emprendimiento y todo, pues no solamente puedes contribuir en la obra del Señor, sino que también puedes hasta ser generoso con los necesitados. Y mire, los necesitados pasan por la puerta de la casa, ¿verdad que sí? Los que andan vendiendo sus productos con tanta dificultad, quizá mojándose con la lluvia, quizá acalorados con el sol, quizá viendo dónde pueden sentarse para comer un panito en medio de las jornadas largas, vendiendo sus productos o sus servicios lejos de su casa. Y entonces ahí está la oportunidad para ofrecer un vasito con agua, ofrecer alguna cosita que pueda fortalecerle su esperanza. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 35? Dijo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. De tal manera que el trabajo permite tantas cosas y tantas cosas que traen una hermosa satisfacción. Cuando uno hace esto en obediencia a Dios, Dios permite que uno alcance promesas hermosas como por ejemplo la que está en Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y estoy buscando aquí 2 de Corintios, con esto voy a cerrar, 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8. Estas son las promesas que uno alcanza cuando uno obedece al Señor. Porque dice, bienaventurado aquel que teme al Señor, bienaventurado el varón que respeta al Señor, que obedece al Señor. Bienaventurado, dichoso es, dichoso, porque su esposa estará saludable en los casos que hay pareja. Sus hijos estarán como frutos verdes ahí en la mesa. Y las mujeres que luchan solas también tienen la promesa. Y también los varones que están solos tienen la promesa. Entonces, pero aquí hay otra promesa más en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 8 y 9. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué le parece? Solo fíjese, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo.
promesas de Dios. Cuando uno trabaja, cuando uno administra bien, cuando uno cumple sus responsabilidades, pero sobre todo porque dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová, que lo respeta, que le cree, que le obedece, dice, que anda en sus caminos, que anda en comunión con Él. Este tendrá todo lo que hemos hablado. Aunque haya precipitado la vida y aunque esté teniendo situaciones, sin embargo, gozará del apoyo y la bendición de Dios y la satisfacción de ver que se genera lo necesario y lo que llega, el Señor todavía lo multiplica hasta poder compartir. Bueno, es una bendición hablar de esto también porque dice la palabra del Señor que tenemos que hablar de todo el consejo de Dios. Y el Señor también habla de lo que es el trabajo, lo que son los recursos, lo que son las finanzas. Todo eso es muy importante para que nosotros vivamos en riqueza de entendimiento y en promesas y bendiciones del Señor. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más y gracias también por acompañarnos en los domingos con las predicaciones, los temas, los mensajes bíblicos, ¿verdad? A las 9:15 de la mañana, todos los domingos, si el Señor nos da vida. Y los miércoles a las 7:15 en hora de nosotros en Guatemala. Hay que ver cómo están las diferencias con especialmente el norte. Creo que estamos a 2 horas en algunos estados. Sería en ese caso a las 9:15 de allá de ustedes, tanto el domingo como el miércoles. El domingo sería a las 11:15 y el miércoles sería a las 9:15 en YouTube. Ahí estamos y hay bastantes grabaciones ya de 4 años prácticamente, grabaciones de mensajes y de temas familiares para que usted pueda enriquecerse y compartir con otros la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y un abrazo. Muchas gracias por estar ahí o por visitarnos. Que el Señor le sorprenda con bendiciones. Lo más importante es que el Señor Jesucristo esté en el hogar. ¿Y cómo es que Jesucristo puede estar en el hogar? ¿En un cuadro? ¿En una imagen? No, en su corazón, en mi corazón. Si Él está en mi corazón y en nuestro corazón, en la familia, Él está en el hogar y con Él lo tenemos todo. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima si el Señor nos permite la vida. Oremos entonces. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé que mis comentarios son sencillos, son imperfectos, pero yo sé que tu Santo Espíritu perfecciona todas las cosas y las convierte en bendición para aquellos que con sencillez de corazón las escuchan, las reciben, las meditan y también disciernen lo que conviene y lo que no conviene conforme a la guianza de tu Divino Espíritu. Bendícelos, Señor, a los que están ahí y a los que estarán también y sorpréndelos con respuestas, con soluciones, con bendiciones más allá de lo que puedan pedir, para gloria tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias y entonces hasta la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones. Por ti abriría el mar en dos. Te invitaría a caminar sobre las aguas. Por ti prepararía una cena y lavaría tus pies porque te amo. Profundamente 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 te amo. Por ti extendería mis alas. Te invitaría a volar sobre las aguas. Por ti cantaría melodías con palabras que dan vida, porque te amo profundamente.
te amo, profundamente 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 te amo. Dios, y yo sé que estás conmigo en las aguas, y yo sé que los ríos no me cubrirán, y yo sé que estás conmigo en el fuego. Confiaré en tu voz que escrita está. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme.